Estaba escuchando un predicador que decía que no debemos poner fechas para la venida de Jesús, y en eso estamos de acuerdo porque es bíblico, pero también decía que no podemos adelantar la venida de Jesús. Así que me puse a investigar un poco. Él utiliza este texto bíblico que vamos a leer, que está en 2 de Pedro 3, 11 y 12, y dice: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Esta persona decía que la palabra apresurándoos, que en griego es speudo, significa anhelar fervorosamente. Y presentaba este ejemplo. Decía, bueno, si nosotros plantamos tomates, por más que deseemos que la planta dé el tomate no va a salir, porque el tomate tiene un tiempo para que dé el fruto. Lo mismo pasa con 2 de Pedro. Por más que deseemos fervientemente la venida de Jesús, el Señor tiene su fecha en la cual va a venir, y nosotros no podemos ni adelantar ni atrasar la segunda venida. Entonces esto a mí me generó mucho ruido, digamos, así que me puse a investigar bien de qué se trata esta palabra que nosotros también usamos y hemos escuchado sermones acerca de apresurar la venida de Jesús. Así que vamos a ver un poquito bien de qué se trata esto. Miren, la palabra espeudo, según la concordancia griega Strong, bajo el número 4692, puede traducirse como apresurarse, darse prisa, acelerar, luchar por, animar, y también deseo sincero o deseo ferviente. O sea que tiene dos acepciones esta palabra, pero vamos a ver en el Nuevo Testamento cómo se utiliza. Segunda de Pedro 3:12 dice literalmente espeudontas, un verbo participio presente activo acusativo masculino de la segunda persona del plural. Ahora, esto parece muy denso, pero yo quiero explicar un poco esto, porque si vamos a predicar y vamos a decir que en el griego dice tal cosa, no sé cuántos de los que estamos en la iglesia manejamos bien el griego, cuántos leen en griego o en hebreo. Entonces es muy fácil que alguien diga porque en el griego dice o porque en el hebreo dice, y no tenemos el texto para corroborar que quien está predicando está dando una interpretación correcta al idioma. Así que vamos a analizar esta palabra juntos. Miren, cuando decimos que es un verbo, referimos que es un hecho que denota una acción. El participio presente activo en el griego es alguien que hace algo. Si fuera una voz pasiva, este alguien estaría esperando que otro haga. Entonces esto ya nos está mostrando que hay que hacer algo, no esperar que otro haga. El acusativo en griego nos muestra a quién le es dirigido el mensaje, el destinatario inmediato, según el contexto. Y el masculino de segunda persona plural se traduce como vosotros. Así que creo que apresurándoos es la traducción correcta. ¿Por qué? Porque espeudo aparece en otras partes, en otros versículos del Nuevo Testamento, y esta palabra aparece con formas distintas. Hay otros versículos, miren, los vamos a ver ahora. En Lucas 2:16 dice, vinieron apresuradamente. Podría traducirse o podría decirse también que tal vez el deseo ferviente los hizo apresurar. En Lucas 19:5 Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, date prisa. Jesús no le dice a Zaqueo, Zaqueo, desea fervientemente. En Lucas 19:6 dice que Zaqueo descendió de prisa.
no dice que este deseo ferviente lo hizo bajar del árbol, sino que él se apresuró por bajar del árbol. En Hechos 20:16, Pablo se apresura por estar en Jerusalén. Pablo no solo deseaba estar en Jerusalén, sino que hace algo. En Hechos 22:18, el ángel le dice a Pablo: date prisa y sal de Jerusalén. Como vemos, no es un llamado a sentir, sino que es un llamado a hacer. Consulté 10 Biblias en español y las ponemos acá en pantalla. Y resulta que de estas 10 Biblias, 9 traducen este texto como apresurar, salvo una Biblia que traduce como esperando ansiosamente, y esa Biblia es la Nueva Versión Internacional de 1979, pero nosotros sabemos que la Nueva Versión Internacional es una traducción dinámica, no una traducción literal, digamos que es una paráfrasis, así que no es muy digna de fiar para un estudio exegético como lo estamos haciendo ahora. Quisiera leerles lo que dice Elena de White en el libro La Educación, página 257. Dice: mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Nos permite que por la cooperación con Él acabemos con esta escena de miseria. Así que no hay dudas de esto, pero vamos a seguir hablando en los próximos minutos de algunos acontecimientos que sucedieron en la historia y que van a pasar y que nos ayudan a nosotros no solamente a estar preparados para la venida de Jesús, sino también para apresurarla. Pongámonos en contexto. Hay algunos eventos que todavía faltan suceder, y estos eventos son la lluvia tardía, el fuerte pregón. En paralelo con esto se da el zarandeo dentro de la iglesia, pequeñas leyes dominicales, el pequeño tiempo de angustia. Luego viene el fin del tiempo de gracia, donde se da juntamente con el gran tiempo de angustia, y seguidamente la segunda venida de Jesús. Entonces, si queremos apresurar la venida de Jesús, debe darse el fuerte pregón. Pero el fuerte pregón es consecuencia de la lluvia tardía. Miren lo que dice Mateo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Fíjense que dice que el fin viene, la segunda venida viene cuando el evangelio es predicado a todo el mundo por testimonio. Esta es la lluvia tardía. No habla solamente de campañas evangelísticas, no habla solamente de dar las hojitas de la fe de Jesús o de algún otro estudio bíblico. Habla de un testimonio, cosas que el cristiano hace y predica. En Palabras de Vida del Gran Maestro leemos: todo cristiano tiene la oportunidad no solo de esperar, sino de apresurar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si todos los que profesan el nombre de Cristo llevaran fruto para su gloria, cuán prontamente se sembraría en todo el mundo la semilla del Evangelio. Rápidamente maduraría la gran cosecha final y Cristo vendría para recoger el precioso grano. ¿De dónde viene la idea de que, bueno, el Señor tiene su fecha, no podemos hacer nada para cambiarla? Esto se llama predeterminismo calvinista. Es decir, las cosas van a suceder cuando Dios las diga y el ser humano no puede hacer nada para modificar esto. Pero resulta que en la Biblia encontramos ejemplos diferentes. Por ejemplo, cuando vamos al pueblo de Israel, cuando están a punto de entrar a Canaán, ¿qué sucedió? Enviaron a los espías y ellos vienen con un informe y desaniman a todo el pueblo. ¿Y qué sucedió después? Pasaron 40 años hasta que esa generación falleció y pudieron entrar realmente a Canaán. Ahora, la pregunta es, ¿será que era la voluntad de Dios que demoraran 40 años en entrar a Canaán?
es una pregunta importante para hacerse. Sinceramente creo que la voluntad de Dios era que ellos pudieran ingresar en ese momento y no esperar más tiempo. Quizás en nuestra historia como iglesia hemos tenido la posibilidad de entrar a Canaán y haya sido la voluntad de Dios entrar antes a Canaán, pero por alguna razón seguimos dando vuelta en este mundo de pecado. Vamos a repasar tres eventos o no decir fechas, pero sí años que nos hemos perdido la posibilidad de entrar a la Canaán celestial. El primero de este tiempo, estos 3 momentos en la historia que vamos a mencionar, se encuentra luego de 1844. La sierva del Señor tiene algo que decir con respecto a ese momento luego de 1844. Dice: si los adventistas, después del gran chasco de 1844, se hubieran aferrado a su fe y hubieran ido unidos en pos de la providencia de Dios, que abría el camino, y si hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y si lo hubieran proclamado al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios. El Señor hubiera obrado con poder mediante sus esfuerzos. La obra se habría terminado y Cristo habría venido para recibir a su pueblo y darle su recompensa. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Durante 40 años la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron la entrada del antiguo Israel en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos faltaron las promesas de Dios. La incredulidad, la mundanalidad, la falta de consagración y las contiendas entre el profeso pueblo de Dios nos han mantenido en este mundo de pecado y tristeza tantos años. Bueno, creo que el texto habla por sí solo. Luego de 1844, si los adventistas, como movimiento, todavía no había una iglesia organizada, pero si los adventistas como movimiento hubiesen seguido algunos consejos bíblicos, la lluvia tardía se hubiese derramado y se hubiese dado este fuerte pregón y Jesús hubiese venido. Ahora, hay una segunda fecha para tener en cuenta y es 1888. En 1888 hubo un congreso de Asociación General en Minneapolis. Se hablaron de diferentes temas, pero aparecieron 2 pastores que se llamaron Waggoner y Jones. Algunos de ustedes habrán oído hablar de ellos. Y ellos presentan lo que es la justificación por la fe. Vamos a hablar de eso a continuación. Pero este mensaje no fue bien recibido porque hablaban sobre la justicia de Cristo, hablaban sobre la fe, sobre vivir por la fe, y algunos malinterpretaron este mensaje y pensaron que era un mensaje evangélico, un mensaje en el cual la ley había que dejarla a un lado, y para nada era este mensaje. Resulta que al malinterpretar el mensaje de la justificación por la fe, nos perdimos la posibilidad de ser bautizados por el Espíritu Santo, y esto lo digo, nos perdimos esa posibilidad hablando en un sentido institucional en la historia. Vamos a ver lo que dice Elena de White con respecto a esto. Varios me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel, y he contestado: es el mensaje del tercer ángel en verdad. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante, invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifestaba en la obediencia a todos los mandamientos. Muchos habían perdido de vista a Jesús, necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano.
Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido amonestado y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y gran gloria. La ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. El Espíritu Santo está hablando especialmente de la ley moral en este texto. Mediante el apóstol, la ley nos revela el pecado y nos hace sentir nuestra necesidad de Cristo y de acudir a Él en procura de perdón y paz mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y a aceptar esta verdad fue la principal base de la oposición manifestada en Minneapolis contra el mensaje del Señor expuesto por los hermanos Waggoner y Jones. Suscitando esta oposición, Satanás tuvo éxito en impedir que fluyera hacia nuestros hermanos en gran medida el poder especial del Espíritu Santo que Dios anhelaba impartirles. El enemigo les impidió que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para llevar la verdad al mundo, tal como los apóstoles la proclamaron después del día de Pentecostés. Fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. La oposición en nuestras propias filas ha impuesto a los mensajeros del Señor una obra extenuante y probatoria, pues han debido enfrentar dificultades y obstáculos que jamás debieron existir. Son los elementos que operan entre nosotros los que han obstaculizado el mensaje. La influencia resultante de resistir la luz y la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que Dios había dado. La obra lleva años de retraso. ¿Qué cuenta se rendirá a Dios por retardar la obra de ese modo? Al pastor Waggoner se le otorgó el privilegio en Minneapolis de hablar con franqueza y presentar sus puntos de vista sobre la justificación por la fe y la justicia de Cristo en relación con la ley. No era nueva luz, sino antigua luz colocada en su debido lugar en el mensaje del tercer ángel. Para mí no era nueva luz, ya que la había recibido de una autoridad superior en los últimos 44 años. 1888 menos 44 nos lleva a 1844. Como vemos, este mensaje no era nuevo y nos sitúa donde ya Elena de White había mencionado que para la fecha siguiente a 1844 podría haberse predicado sobre la justificación por la fe, haber recibido la lluvia tardía, haberse dado el fuerte pregón y haber venido Jesús. Quiero compartirles qué dice, o qué dijo, mejor dicho, el pastor Jones respecto a lo que pasó en 1888. ¿Qué rechazaron los hermanos en esa terrible posición en la que estuvieron en Minneapolis? Rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Hermanos, ¿no es bien triste? Por supuesto, los hermanos no sabían que estaban rechazando eso, pero el Espíritu del Señor estaba allí para decirles que lo estaban haciendo. ¿No es así? Cuando rechazaron el fuerte pregón, el instructor de justicia, el Espíritu del Señor estuvo allí mediante su profeta y nos dijo lo que estaban haciendo. ¿Qué sucedió entonces? Simplemente pusieron a un lado al profeta junto con el resto. Luego Jones recibe una carta y dice esto. Recibí hace algún tiempo una carta del hermano Starr en Australia. Os leeré 2 o 3 frases que vienen al punto en este momento de nuestro estudio. La hermana White afirma que hemos estado en el tiempo de la lluvia tardía desde el encuentro de Minneapolis. Presente en el Congreso de 1888 estaba el pastor Urias Smith. Él era el teólogo de esa época. Y es lamentable que el pastor Smith se opusiera al mensaje de la justificación por la fe, junto con el presidente de la Asociación General, el pastor Butler.
Lamentablemente el pastor Smith había sido influenciado por el predeterminismo calvinista y él escribió lo siguiente: ¿sería apropiado ahora para el pueblo de Dios fijar la mente en esas bendiciones y poder futuros, desatendiendo el resto de las cosas, hacer de eso el fin y objeto supremo de la búsqueda? ¿Debiéramos fijar la mente en lo que está por venir y razonar entonces que la Iglesia debe tener tales y tales obras poderosas? ¿Ha de alcanzar una cierta condición, concluyendo entonces que, en detrimento de deberes más próximos, debiera buscar de forma especial obtener ese poder y esos logros ahora? ¿Es esa la forma en que vamos a asegurar esas bendiciones? Todos estos avances vendrán en el tiempo decidido por el Señor. Dios otorgará a su pueblo el poder necesario para el tiempo propicio. Traerá el fuerte pregón del mensaje. Dejemos que sea aquel a quien pertenece la obra quien otorgue esas bendiciones futuras de la forma y el tiempo que a él le parezca. ¿Cuán distinta habría podido ser la situación si todos hubieran obrado con mayor fervor y celeridad en su causa? No podemos saber, pero por más que hayamos podido retrasar la obra, no está en nuestro poder detener su progreso ni impedir su consumación final. La obra del Señor será realizada en los límites del tiempo que Él ha establecido. Se largó a llover acá en mi casa. Estamos hablando de la lluvia tardía y se larga justamente a llover. Espero que el sonido del agua no traiga inconvenientes al audio del video. Es exactamente lo que veníamos hablando y es exactamente lo que algunos hermanos, incluso líderes en la iglesia, lo predican. No, estas cosas son para más adelante, estas cosas el Señor va a bendecir, el Señor va a mostrar cuando sea el tiempo, el Señor va a hacer esto, pero ya fue dicho hace más de 100 años. Antes de que nosotros naciéramos, estas cosas ya estaban dichas, a no ser que esté mirando el video alguien que estuvo presente en ese momento, pero esto no es nuevo y como mencionó ya, como leímos recién, estamos atrasados en este asunto. Entonces, ¿estamos esperando que Dios nos revele o no estamos estudiando como debiéramos? ¿Qué pasó después? Fue desatendido el mensaje del Señor a través de Waggoner y Jones en el Congreso de Minneapolis. Entonces Ellen G. White junto a estos dos pastores empezaron a predicar el mensaje de la justificación por la fe en todo Estados Unidos y esto causó una incomodidad en la asociación general y como consecuencia a Ellen G. White la mandan a Australia y al pastor Waggoner lo mandan a Londres. Este grupo de 3 que empezaron a predicar sobre la justificación por la fe fue, vamos a decir, desarmado y mermó el mensaje, lamentablemente. El mensaje de la justificación por la fe comienza con el arrepentimiento y el mensaje que se dio en 1888 tenía que ver con el arrepentimiento institucional. Ustedes se acuerdan que cuando Daniel, que estudiaba el espíritu de profecía de su época, que era Jeremías, estudiaba las profecías de Jeremías y sabía que los 70 años de cautiverio estaban por terminar. Entonces él hace una oración y él pide perdón por los pecados de su pueblo. Él no habla de su pecado o los pecados de sus líderes, sino que habla del pecado institucional. Y esto fue lo que pasó en 1888 también. Se hablaba de que debía haber una humildad, una humillación delante de Dios para poder estar y abandonar el pecado, para poder recibir la lluvia tardía. 1888 pasó, Ellen G. White en Australia, Waggoner en Londres, Jones se queda en Estados Unidos y aparece el Congreso, o llega mejor dicho el Congreso de 1893, donde Jones quiso volver a hablar sobre la justificación por la fe. No se le prestó mucha atención, pero aparece otro personaje en escena y este personaje fue el pastor William Prescott. Ahora, voy a hacer un comentario sobre esto. Sabemos que a Satanás le encantan los extremos. Un extremo
Es decir, estoy tranquilo como cristiano, voy a la iglesia los sábados, doy el diezmo, ayuno, hago actividad misionera, estoy bien, me siento conforme con mi vida como cristiano o como adventista, digamos. Ese es un extremo. Ahora, el otro extremo tiene que ver con que mi vida cristiana se base solamente en una euforia por predicar el Evangelio. Y esto fue lo que sucedió con el pastor Prescott. Supuestamente él se presenta como un aliado de Jones, pero lo que sucede con el pastor Prescott es que él predicaba la necesidad de la predicación del Evangelio de una forma muy eufórica. Se salteaba el primer paso, que es arrepentirse, se salteaba el primer paso, que es pedir perdón, se salteaba el primer paso de la humildad y la dependencia de Dios, y se salteaba directamente a lo que es el fuerte pregón sin recibir la lluvia tardía. Por eso cuando yo escucho sermones o prédicas acerca de que hay que predicar, hay que salir a predicar porque tenemos que apresurar la venida de Jesús, porque segunda de Pedro dice que tenemos que apresurar y ustedes tienen que ser un misionero. Escucho ese mensaje, es bíblico, pero nos estamos salteando una parte. Nos estamos salteando la parte en que hay que humillarse, hay que abandonar el pecado, ahora vamos a hablar de eso, y hay que recibir el Espíritu Santo para que a través del Espíritu Santo podamos salir a predicar. La fecha de 1893 pasó, no se derramó la lluvia tardía, no se dio el mensaje de la justificación por la fe, y en 1901 hubo otra vez otra oportunidad para aceptar este mensaje, y hubo otra vez la oportunidad de recibir la lluvia tardía para entrar a la Canaán celestial. ¿Se acuerdan? Luego de 1844 Jesús podría haber venido. Luego de 1888 Jesús podría haber venido. Y luego de 1901 Jesús podría haber venido. Miren lo que dice la sierva del Señor con respecto a esta fecha. Cierto mediodía estaba escribiendo sobre la obra que podría haberse hecho en el último Congreso de Asociación General de 1901, si los hombres en cargos de confianza hubiesen seguido la voluntad y el camino de Dios. Aquellos que habían tenido gran luz no habían caminado en ella. La reunión terminó y no se había efectuado un cambio de actitud. Los hombres no se humillaron ante el Señor como deberían haberlo hecho, y el Espíritu Santo no fue impartido. Había escrito hasta este punto cuando perdí el conocimiento y me pareció estar presenciando una escena en Battle Creek. Estábamos reunidos en el auditorio del tabernáculo. Se ofreció una oración y se cantó un himno, y nuevamente se ofreció una oración. Se hizo ante Dios una muy ferviente súplica. La reunión se caracterizaba por la presencia del Espíritu Santo. Nadie parecía demasiado orgulloso como para no hacer una confesión sincera, y los que tomaron la iniciativa en este proceder eran los que tenían influencia, pero que antes no habían tenido el valor de confesar sus pecados. Había un regocijo como nunca antes se había oído en el tabernáculo. Entonces desperté de mi inconsciencia y por un rato no pude darme cuenta dónde estaba, mi pluma aún en mi mano. Se me dijeron estas palabras: esto es lo que podría haber sido. El Señor estaba esperando para hacer todo esto en favor de su pueblo. Todo el cielo estaba esperando para manifestar su benevolencia. Pensé, ¿en dónde podríamos haber estado si en el último congreso de la Asociación General se hubiera realizado una obra cabal? ¿Podría haber venido Jesús? Claro que sí. ¿Estamos esperando la venida de Jesús o Él nos está esperando a nosotros? Esto se parece a las bodas actuales, donde el novio es el que espera a la novia, ¿verdad? La iglesia ha fallado, tristemente fallado, en satisfacer las expectativas de su Redentor. Y sin embargo el Señor no se retira de su pueblo, todavía lo soporta, no porque se encuentre en ellos ninguna virtud, sino para que el nombre de Dios
no sea deshonrado ante los enemigos de la verdad y la justicia, para que las agencias satánicas no puedan triunfar destruyendo al pueblo de Dios. Él ha soportado pacientemente su indocilidad, incredulidad e insensatez. Los ha disciplinado con maravillosa paciencia y compasión. Si ellos oyen su instrucción, Él los limpiará de sus tendencias perversas, salvándolos con una salvación eterna y convirtiéndolos en monumentos eternos del poder de su gracia. Debiéramos recordar que la Iglesia, aunque débil y defectuosa, constituye el único objeto en la tierra al cual Cristo otorga su consideración suprema. Él observa constantemente lleno de solicitud por ella y la fortalece mediante su Espíritu Santo. El mensaje de la justificación por la fe tiene que ver con el estilo de vida cristiano. Tiene que ver con parecernos a Jesús. Y para poder imitar el carácter de Jesús necesitamos entender su naturaleza. En 1 de Juan 4, 1 y 2 dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. ¿Por qué Juan dice todo espíritu que confiesa que Jesús ha venido en carne? Bueno, resulta que para la época de Juan había algunas personas que creían que el Cristo había tomado posesión del cuerpo de Jesús al momento del bautismo y que lo había abandonado cuando Jesús fue crucificado. Más adelante en Apocalipsis, Juan habla de los nicolaitas. Los nicolaitas eran gnósticos griegos que se habían convertido al cristianismo y empezaron a mezclar filosofías, ideas paganas, y decían que Jesús tenía solamente una apariencia de humano, pero que no era humano. Ellos creían que las cosas materiales no eran buenas, lo importante eran las ideas, lo importante era lo espiritual. Entonces todo lo que tiene que ver, esto es lo que se conoce como el dualismo griego, donde la materia es mala y lo espiritual y las ideas son buenas. Entonces todo lo que tenga que ver con las leyes tampoco es importante, porque las leyes tienen que ver con cosas mundanales. Lo importante era cómo nosotros podemos alcanzar, parecernos a Dios en la mente, espiritualmente, y mucho de eso ha sido de influencia hasta el día de hoy. ¿Verdad? Entonces, Satanás quiere modificar o quiere desfigurar la imagen de Dios, y también quiere desfigurar la imagen de Cristo. Entonces, conocer cómo era la naturaleza de Jesús a nosotros nos ayuda a poder parecernos o decir: no, la verdad que no me puedo parecer a Jesús. Entonces, dentro del mundo cristiano hay dos posturas. La primera postura dice que Jesús nació con una naturaleza como la de Adán antes de pecar. La segunda postura dice que Jesús nació con una naturaleza como nosotros, con tendencia a pecar, pero que no pecó. Si nosotros creemos que Jesús nació con una naturaleza, con la naturaleza de Adán antes de pecar, entonces Jesús automáticamente se convierte en un modelo imposible de imitar. No podemos ser como Jesús porque nuestra naturaleza no es como la de Jesús. Nuestra naturaleza humana con la que hemos nacido tiene la herencia del pecado, tiene la herencia de nuestros padres y abuelos que tenían tal o cual vicio, tal o cual tendencia. Entonces no podemos parecernos a Jesús. Para esta postura yo no encontré fundamento bíblico, pero para la segunda postura sí encontré fundamento bíblico, en la cual Jesús nació como uno de nosotros. Entonces sí se convierte en un ejemplo perfecto a seguir y digno de imitar. Miren estos versículos. En Hebreos 2, 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. En Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. En Romanos 8 versículo 3 y 4 dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Jesús vino con una naturaleza como la de Adán antes de pecar, o como una naturaleza nuestra. Elena de White amplía esta postura y dice lo siguiente. La presunción y el orgullo humanos quedan reprendidos en su presencia. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana, aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Sin embargo, a ese mundo donde Satanás pretendía dominar, permitió Dios que bajase su Hijo, como niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. ¡Wow! Esto hace que podamos entender más del amor de Dios. Jesús vino como cualquiera de nosotros y vivió como cualquiera de nosotros, pero sin pecado. Esto está relacionado con la justificación por la fe y está relacionado con la santificación. Y vivir sin pecado a la vista de un Dios santo es posible y bíblico. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. 1 de Juan 2:1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistir al diablo se puede, pero primero someterse a Dios. Es posible vencer el pecado. Isaías 56, 6 y 7 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Una y otra vez está diciendo, abandonen el pecado, dejen el pecado. Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y entonces algunos dicen, no, porque la verdad es que vamos a seguir pecando hasta que Jesús venga. ¿Hay que esperar a que Jesús venga para yo dejar de pecar? Entonces, ¿es Dios el que me fuerza a dejar de pecar o es una decisión? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tito 2, 11 al 15 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Uy,
ya estoy hablando de legalismo, ya estoy hablando de obras. Estudiemos esto en su contexto. Primero nos sometemos a Dios y ahora vienen buenas obras. Continúa el versículo diciendo: esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Un comentario acerca de redimirnos. La palabra que utiliza ahí también se puede traducir como sacar fuera, porque justamente lo que hace la justificación por la fe es sacar el pecado, y queda un vacío que es llenado con Jesús. Otro texto: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Me estaba acordando de una situación en la cual Jesús se encuentra con un joven rico y le dice: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le dice: bueno, guarda los mandamientos. Entonces el joven rico le dice: pero estos mandamientos yo ya los he guardado. Entonces Jesús le contesta: vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y ese joven se fue triste. Fíjense que Jesús le estaba diciendo al joven rico que hiciera lo que él mismo hizo. Dejó todas las riquezas del cielo para dárselas a nosotros, a los pobres. En otras palabras, le estaba diciendo: tenés que ser como yo. Y fíjense que acá hay un mensaje en 1 Pedro que dice: desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias. No está hablando de guardar el sábado. No está hablando de dar el diezmo. No está hablando de nuestra vida como adventistas. Va más allá. El mensaje de 1 de Pedro es un mensaje a los que ya guardamos los mandamientos, a los que ya queremos seguir una vida medianamente buena, digamos, pero el Señor nos está diciendo: aspiro más de vos. Hay algo más todavía que la vida que conoces en tu cristianismo. Hay algo más que tenés que hacer. Y tiene que ver con el carácter, no solamente con lo que la gente ve que haces o no haces, sino con la clase de persona que sos y el carácter que mostrás a los demás. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está la clave. Separados de Jesús nada podemos hacer. Esto no es legalismo. Estas son obras, consecuencia de la fe. Recién quería terminar una idea y no la cerré. Con respecto a este joven rico que se acerca a Jesús, él guardaba los mandamientos y me hace acordar al mensaje de la Odisea, que dice: tú eres rico, pero en realidad eres pobre. Piensas que eres rico, pero en realidad eres pobre. Como este joven rico. Y quizás nosotros nos encontramos en un momento profético en la historia donde como iglesia somos ricos en conocimiento. También hay riqueza financiera. Pero ahora hacemos este paralelismo entre el joven rico que guardaba los mandamientos, pero le faltaba el carácter de Jesús, y nosotros, que también nos falta esto. Pero esto no es una acusación mía: uy, ya está hablando mal de la iglesia, ya está hablando mal de la administración, ya está hablando como disidente. No, nada de esto. Lo dice la hermana White, dice: hace más de 100 años que Jesús podría haber venido y no lo hizo porque no reflejamos el carácter de Jesús. Porque no estamos entendiendo no solamente el hecho de guardar la ley y que tenemos que predicar de la ley, tenemos que predicar de la obediencia, pero también necesita haber un cambio de carácter, y este carácter tiene que ser como el de Cristo. Y si Jesús pudo vivir sin pecado, nosotros también podemos vivir sin pecado. Acuérdense que en el mensaje a las 7 iglesias, en cada una de las iglesias le dice: al que venciere, al que venciere, al que venciere. No dice al que espere pacientemente o al que espere con fervor, como decíamos al principio, para que Dios cambie su carácter. No, esto es algo que tiene que ver con nosotros. Es una voz activa, es algo que nosotros tenemos que hacer. Tomados de la mano de Jesús, separados de Jesús, nada podemos hacer. Continúo leyendo en Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Increíble. Un resumen de esto. Jesús no tuvo más ventajas que nosotros. Es así. Nuestras obras deben honrar a Dios, no impresionarlo. Porque no creemos en la salvación por obras, creemos en la salvación por fe. Pero nuestras obras
honran el nombre de Dios. Y nuestras obras honran a nuestros padres también. Y ¿cuántas veces hay que dicen, la verdad, señora, señor, lo felicito por el hijo que tiene? Porque por las obras. Esto es lo mismo, honra a tu padre y a tu madre, y honramos a nuestro Padre Dios a través de las obras. No es para impresionarlo, porque la salvación no es por obras, sino que es por fe. Teniendo en cuenta el ejemplo de Jesús, nos damos cuenta que el pecado es una elección y una posibilidad. No somos obligados a pecar, elegimos pecar. Dios no nos pide imposibles. Y quiero leerles una cita del Conflicto de los Siglos, página 600, que es muy interesante. Dice: cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Ahora, imagínense que hemos recibido la lluvia tardía. Imagínense que ha sido proclamado el fuerte pregón y las personas han tomado una decisión. Las personas han decidido un 100% no seguir a Cristo, y otro grupo de personas ha decidido un 100% seguir a Jesús. El grupo de personas, para todo esto va a haber oposición, obviamente. ¿Por qué todavía no hay leyes dominicales? ¿Por qué todavía no hay persecución? Si nosotros no estamos siendo amenaza para el reino de las tinieblas. No somos amenaza para Satanás, mis hermanos. Esto es un problema. Esta inactividad hace que el diablo se ría de nosotros en la cara. No hay persecución, no hay ley dominical, porque no hay predicación de la verdad. Estamos tranquilos. Pero imagínense que esto se cumple. Imagínense que es derramada la lluvia tardía, se da el fuerte pregón. La gente dice, no quiero saber nada con Dios. Y hay otro grupo, ya minoría en ese momento, que decide aceptar a Jesús y decide vivir una vida santa. Los que ya tomaron la decisión de no servir a Dios, ya tomaron una decisión eterna. Pero los que han decidido servir a Dios y están anotados en el libro de la vida y sus nombres son presentados por Jesús delante del Padre para interceder por sus pecados, dejan de pecar. Si un grupo ya decidió no salvarse y otro grupo decidió la salvación y dejó de pecar, ¿qué pasa con el trabajo de Jesús en el lugar santísimo? Termina. No hay nadie más por quien interceder. El pueblo de Dios vive sin pecado a la vista de un Dios santo. Vamos a terminar con unas citas. Cristo espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias al mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. Acerca del Espíritu dijo Jesús, Él me glorificará. El Salvador vino para glorificar al Padre, demostrando su amor. Así el Espíritu iba a glorificar a Cristo, revelando su gracia al mundo. La misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos en la perfección del carácter de su pueblo. Es el honor de Dios que está en juego. No es el honor de nosotros, no es el honor de la iglesia, no es el honor de los pastores, de presidentes, de lo que sea, ni el honor de Elena de White. Es el honor de Dios que está en juego. La religión de Cristo es más que el perdón del pecado. Significa que éste es removido y que el vacío lo llena con el Espíritu, que la mente es divinamente iluminada, que el corazón se vacía del yo y es llenado con la presencia de Cristo. Cuando la feligresía realice esta obra, la iglesia será viva y activa. Hay corazones que el Señor ha tocado con su Santo Espíritu. No bien comienza la gracia su obra en el alma, se humilla y enternece el corazón. No hay luchas por la supremacía. La altivez desaparece. Hay tal percepción del amor que Cristo manifestó dando su vida por los seres pecadores que no hay deseo de enaltecerse. El que está convertido ve que su Redentor llevó una vida de humildad y desea seguir sus pisadas.
Se despierta en su corazón el espíritu misionero y a la vez que anda humilde y circunspectante en armonía con su fe, no puede estar tranquilo hasta hallarse ocupado en la obra de ganar almas para Cristo. Quiere que todos conozcan cuán precioso es el amor de un Salvador. Acá está la clave, acá está la solución a lo que se viene predicando hace tanto tiempo, de apresurar la venida de Jesús y de los planes misioneros y de las campañas evangelísticas y tantos sermones que se han dado para que los hermanos prediquen el Evangelio. Sí, hay que hacerlo, pero necesitamos primero la justificación por la fe, porque cuando tenemos el Espíritu Santo, nace naturalmente. No podemos callarnos, no podemos no hablar de Jesús, porque lo único que hay en mi corazón es Jesús. Tiene que morir el yo para que sea enaltecido Jesús. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista dijo, cada día muero? Es necesario, perdón, el que dijo eso fue Pablo. Lo que dijo Juan el Bautista fue, es necesario que él crezca y que yo mengüe, que yo decrezca. Que acá Fede vaya desapareciendo y vaya apareciendo Jesús. ¿Cómo la gente no se va a enamorar de un mensaje así? ¿Cómo la gente no va a buscar ser como Jesús? No me mires a mí, no mires la iglesia, mira a Jesús. Ese es un mensaje, pero nuestras obras hacen más ruido que nuestra prédica. Hablamos más fuerte por lo que hacemos que por lo que predicamos. Por eso no nos animamos a predicar, porque inconscientemente o tal vez conscientemente nuestra conciencia nos está diciendo que lo que predicamos no está en consonancia con lo que vivimos. Necesitamos morir al yo y ese vacío ser lleno por el Espíritu Santo. Insto a nuestro pueblo a que convierta la búsqueda de la espiritualidad en la obra de su vida. Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamados a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza, las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, seréis transformados imperceptiblemente a la misma imagen. Ahora no vamos a hablar de la salida al campo, pero el Señor ha provisto de dos ayudas para que sea más fácil que nuestro carácter se parezca al de Jesús. Uno tiene que ver con la salida al campo y otro tiene que ver con la reforma pro salud, con los alimentos que ingerimos, cómo está nuestra sangre, cómo está nuestra mente, cómo somos de susceptibles a la voz del Espíritu Santo. El Señor ha dejado ayuda. No vamos a hablar de esto, pero sí dice que contemplando la naturaleza somos transformados imperceptiblemente a su carácter. Miren esta otra cita. ¿Cuántos, aun entre los que profesan ser cristianos, se aferran a goces perjudiciales para la salud que entorpecen la sensibilidad del alma? Cuando se le presenta el deber de limpiarse de toda inmundicia del espíritu y de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, se ofenden. Ven que no puedan retener esos placeres perjudiciales y al mismo tiempo alcanzar el cielo, y como la senda que lleva a la vida eterna les resulta tan estrecha, deciden a no seguir en ella. Cuando sea derramada la lluvia tardía, la iglesia será revestida de poder para efectuar su obra. Pero la iglesia como un todo nunca lo recibirá hasta que sus miembros hayan desechado toda la envidia, toda la mala sospecha, toda la maledicencia. Cuando la iglesia se despierte, los miembros tendrán afán por las almas de los que no conocen a Dios. Dios obrará mediante una iglesia consagrada y abnegada y la revelará su espíritu en forma visible y gloriosa. Cuando el pueblo de Dios reciba este espíritu, irradiará poder. Cuando la iglesia haya dejado de merecer el reproche de indolencia y pereza, el Espíritu de Dios se manifestará misericordiosamente. La tierra será alumbrada con la gloria del Señor. Los ángeles del cielo han esperado por mucho tiempo la colaboración de los agentes humanos en la obra que debe hacerse. Hace un tiempo con un grupo de amigos alguien hizo una pregunta sobre este tema y el asunto es que me decía, bueno, pero ¿cuánto hace que nosotros no venimos orando por el derramamiento del Espíritu Santo, por la lluvia tardía? Nos juntamos en la iglesia, se hacen programas especiales para ser reavivados, nos reunimos para
pedir por la lluvia tardía para que seamos transformados. Incluso a veces hacemos oraciones privadas en nuestras casas y pedimos por el derramamiento del Espíritu Santo, pero parece que nada sucede. Tal vez nos hemos dado cuenta de algunas cuestiones ahora, estudiando este tema y hablando acerca de la santidad. Nosotros oramos por el Espíritu Santo, nosotros oramos por la lluvia tardía. ¿Y qué hacemos cuando el sábado se pone el sol? ¿Qué hacemos durante la semana cuando tenemos un rato libre? No quiero hablar de nada específico, pero ¿cómo aprovechamos el tiempo cuando no estamos leyendo la Biblia, cuando no estamos orando, cuando no estamos trabajando en nuestros quehaceres cotidianos? ¿Llevamos nuestra mente a las cosas de Dios o llevamos nuestra mente y nuestros sentidos a las distracciones que Satanás ha preparado para nosotros? Hay tantas distracciones en este mundo ahora, tantas cosas que parecen inofensivas y que decimos, no, estoy cansado, trabajé todo el día, estudié todo el día, terminé un examen, pude entregar un trabajo que salió bien, ahora necesito descansar, tengo que relajar mi mente. ¿Y qué hacemos en ese momento? ¿Nos entregamos en las manos del Señor o dejamos que el enemigo entretenga nuestra mente? Oramos por el derramamiento del Espíritu Santo, oramos por la lluvia tardía y esperamos que el Espíritu Santo trate de forzarnos a abandonar el pecado. Así no funciona. Por eso hace tantos años que venimos orando por el Espíritu Santo y no lo hemos recibido, porque nos cuesta dejar las distracciones que Satanás tiene para nosotros. Un último texto. Los ángeles de Dios, en sus mensajes dados a los hombres, representan el tiempo como algo muy corto. Así es como siempre me ha sido presentado. Es cierto que el tiempo ha sido más largo de lo que habíamos esperado en los primeros días del mensaje. Nuestro Salvador no apareció tan pronto como lo esperábamos. ¿Pero ha fallado la palabra de Dios? Nunca. Debería recordarse que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales. Tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Pero por amor de Cristo, su pueblo no debe añadir pecado sobre pecado, culpando a Dios de las consecuencias de su propia conducta errónea. Bueno, ustedes ven en pantalla, esto lo escribió Ellen White en el año 1901, estamos en diciembre del 2020. Si ustedes ven esto fue hace 119 años. Si ustedes ven este video en 2021, van a ser 120 años que escribió este mensaje. Dice, tal vez tengamos que permanecer aquí en este mundo muchos años más. 119 o 120 años para mí ya son muchos años más. Estamos atrasados. No solo estamos esperando a Jesús, sino que el Señor nos está esperando a nosotros. Entonces hay una decisión que tomar, hay algo que hacer. Hay que abandonar el pecado, hay que arrodillarse delante del Señor y pedir perdón y vivir de una manera santa. Pedir la lluvia tardía, estar unidos como el pámpano a la vid a Cristo. Y esos frutos van a dar el fuerte pregón. Y una vez que se esté dando el fuerte pregón va a haber oposición. Va a haber oposición dentro de nuestra iglesia, va a haber oposición en el mundo, va a haber un zarandeo. Van a salir leyes contra nuestra conciencia. Y de ahí va a faltar muy poquito para que venga Jesús. Hace más de 100 años que Jesús podría haber venido. ¿Será esta la última generación? ¿Será este el tiempo en que podamos decidir abandonar el pecado y consagrarnos completamente a Dios? Ojalá que así sea. Esto es un video grabado, pero igual quiero que hagamos una oración para consagrarnos. Así como estamos, inclinamos el rostro para orar. Querido Padre, Señor, gracias por tanto amor, por tanta paciencia. Gracias porque a través de la historia del pueblo de Israel, a través de los cristianos de hace tantos años y a través de nuestra propia historia como iglesia denominacional, has tenido mucha paciencia y has dejado un registro de las cosas que esperás de nosotros.
Hay cuestiones que tienen que ver y cosas que tienen que ver solamente con vos, que es tu poder, es tu providencia, cosas que vas llevando a cabo a través de la historia, pero hay cuestiones que tienen que ver específicamente con nosotros. Satanás ha desdibujado la obra adventista, ha desdibujado, ha tergiversado lo que es la salvación, la justificación por la fe. Y queremos pedirte perdón por todo esto. Señor, ayúdanos a vivir de una manera santa, de una manera que la gente se asombre por nuestro estilo de vida, que podamos estar unidos a Jesús como la vid al pámpano. Y te lo pedimos, Señor, siendo conscientes de que necesitamos cada día morir al yo para que Cristo sea ensalzado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que murió por nuestros pecados y también por los pecados de la humanidad y de las personas que van a escuchar el mensaje y lo van a aceptar y van a vivir con todos nosotros por toda la eternidad. Amén.